Buenos días, hermanos. Buenas tardes ya. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie Enfrentando Gigantes. Y el día de hoy, como tema, nos vamos a enfrentar al gigante de la incredulidad. Gigante de la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido asediados por este gigante, donde entra de momento la incredulidad, la duda? Yo creo que esto forma parte en la vida de muchos cristianos, cosa que no debería ser normal. Pero sin embargo, este enemigo, este gigante nos asedia. En la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres que dudaron acerca del poder de Dios. Y yo creo que en los momentos de debilidad, algunos de ellos dudaron, manifestaron su falta de fe. Y el peor de los casos, mostraron incredulidad a tal grado que esto desagradó a Dios. Y yo creo rápidamente aquí nos viene en nuestra mente al discípulo de Jesús, uno de los más cercanos, un hombre que inventó el dicho, ver para creer. ¿Sí sabe de quién estoy hablando, verdad? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 24. Vamos a leer del 24 al 29. Dice la palabra de Dios: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice allí? No creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio de él, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué dice allí? Y no seas incrédulo, sino ¿qué? Creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Imagínense bien este pasaje de la Escritura, porque este pasaje, hermanos, da testimonio de uno de los sucesos históricos más grandes de la historia humana. Porque dice este texto que Jesucristo resucitó, y el hombre más incrédulo, hasta ese mismo hombre Dios le apareció y le dio testimonio de su resurrección. Entonces, si tú y yo creemos que Cristo está vivo, este es el punto central de nuestra reunión. Porque si Cristo no hubiese resucitado, pues vana es nuestra fe, vana es todo lo que hacemos, es en vano. Entonces, si Jesucristo resucitó, pues fue para darnos vida y salvación. Este tema de la incredulidad es muy importante, sobre todo para el mundo actual en el que estamos viviendo. Usted sabe que son tiempos muy peligrosos, tiempos donde vemos la manifestación de la apostasía, donde vemos un sinfín de corrientes de doctrinas falsas. Y usted sabe que hoy día corre mucha información, pero es una realidad que la información que corre actualmente, pues la gran mayoría es falsa.
Antes, comúnmente se leían puros libros. Solo con leer la portada de un libro, pues ya te dabas cuenta, ¿no? En la descripción que venía en la parte de atrás, te dabas cuenta de que ese libro, pues no, mencionaba cosas que no eran verdad a la luz de la Biblia. Pero sin embargo, hoy día, hermanos, y tristemente lo digo, muchos cristianos recurren a la inteligencia artificial. Entiéndase todo lo que corre por el internet, las redes sociales, la televisión, el cine, etc. Y es muy importante entender que mucha de esa información no es verdad. Entonces, si hay mucha información falsa, ¿qué está creando todo esto? Mucha incredulidad, mucha duda, mucha incertidumbre. Y este es el problema que nos estamos enfrentando actualmente. La definición de incredulidad se deriva de dos palabras. La primera es apistos. Esa palabra pistos es creyente, pero agregándole una A al principio, apistos significa no creyente. Y es decir, aquellos que no creen en Dios. Estamos hablando de una persona que no cree en Jesucristo, no cree en la palabra de Dios. Pero también se deriva de otra palabra, apistián, que significa incredulidad. Y esta se aplica a aquellos que no creen de manera completa. Describe a aquellos que no tienen una confianza firme en Dios. Y puede llegar esto a manifestar pues una falta de fe, una falta de confianza en la palabra de Dios. Entonces, la primera, que es apistos, nos da a entender a una persona que abiertamente dice ser atea. Pero la segunda, y es la que vamos a analizar, nos lleva a entender el comportamiento de un incrédulo. Un incrédulo que podríamos ser nosotros, porque aún conociendo las Escrituras, aún conociendo muchas veces lo que Dios nos pide que hagamos conforme a su voluntad, pues es ahí donde nos cuesta confiar en Dios y obedecerle y creerle a su palabra, y terminamos haciendo todo aquello que le desagrada a Dios. Cuando hablamos de la incredulidad, nos referimos a todo aquello a todos aquellos que aún profesando la fe, en algún momento de debilidad, esto los lleva a desconfiar en Dios. Y la debilidad, pues entiéndase en esos momentos cuando viene la prueba, en momentos cuando enfrentamos pues un sinfín de problemas. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les debilita cuando alguien está enfermo? Ahorita acabamos de tener el caso de nuestra hermana Claudia. Ella asistió a la reunión, hizo limpieza, pero a su hijo le dio temperatura. Entonces, pues acudieron al médico en este momento. Pero toda la familia que se quedó aquí, ¿cómo están? Un poquito angustiados, un poquito tristes, porque cuando alguien está enfermo, eso nos debilita. En este momento, el día de ayer, le hicieron una cirugía a mi tía, hermana de mi mamá, y le cambiaron la batería a su marcapasos. Ella aproximadamente estuvo en el hospital 15 días debido a una trombosis, no podían operarla. Hasta que se calmó esa trombosis, apenas el día de ayer le hicieron la cirugía. Entonces esto debilita a la familia porque pues hay que estar yendo a cuidarla. El día de ayer se quedó mi mamá. Y entonces en esos momentos uno sufre, se agota, se llena uno de preocupación. También, hermanos, la debilidad entra cuando hay escasez económica.
¿A cuántos de ustedes les ha pasado que no tienen ni un quinto en la bolsa? ¿A cuántos? Levante su mano. En su mayoría. Fíjese, yo el día de ayer me acordaba un episodio que tuvieron mi esposa y yo. Después de unos gastos que hicimos, yo estaba en una rehabilitación por un problema que tenía. Estuve prácticamente 3 meses sin poder trabajar, picándome todos los días con agujas. Un tratamiento que de verdad me debilitaba. Entonces yo recuerdo que mi esposa y yo, pues ella le gusta juntar las moneditas de 50 centavos. Si usted no las quiere, déselas a mi esposa. Y tenía, hermanos, ¿sabe qué hicimos? Fuimos al banco. No teníamos ni un peso, pero pues estaban las moneditas de 50. Yo de la pena no me quise meter al banco. Mi esposa entró bien y quiero cambiar esto por un billete, y vacía el puño. No, luego hicieron cajas. Dijo la cajera, no, ¿saben qué? Pásense a otra caja, aquí me va a tardar mucho. Y estuvieron contando monedita por monedita. ¿Saben? Yo afuera me sentía mal. No estaba ahí, gloria a Dios, el Señor nos proveyó. No, yo estaba con incertidumbre. En esos momentos, hermanos, ¿qué pasa? Nos debilitamos. En esos momentos de debilidad es cuando bajamos la guardia. En esos momentos de debilidad es cuando pues sentimos como si Dios no estuviese con nosotros. Pero el hecho de que no lo sintamos no quiere decir que no está. Dios es fiel. Pero la debilidad siempre nos va a llevar a desconfiar en Dios. Nos debilitan los problemas, nos hace débil la escasez, nos hace débil la enfermedad, te hace débil que alguien te insulte, que alguien te agreda. Cuando sabemos que te hace falta algo y en esos momentos, ¿qué queremos hacer? Resolver el problema. ¿Se imagina, hermano, un escenario así, donde en esos momentos tú lo único que quieres es la solución rápida? Quieres tener rápido lo que necesitas. Pero sin embargo son momentos donde Dios desea ver de nosotros una fe grande y no una incredulidad. En esos momentos de debilidad es donde se fortalece ese gigante llamado incredulidad. Y como si se tratase de Goliat, ¿verdad? Que veíamos la semana pasada. Se empieza a gigantar, no mide ni 3 metros, pero tú ya lo ves de 10. Así comienzas a ver tus problemas. ¿Por qué? Porque estás debilitado. Y en momentos así va a ser muy difícil que tú recuerdes esos pasajes donde Dios ha dicho: Jehová es tu proveedor. No he visto justo desamparado que mendigue pan. Pero ¿qué es lo que hacemos? En ese momento de debilidad le damos lugar a la incredulidad y creemos que Dios no puede hacer nada. Y el peor del caso, podemos culpar a Dios y decirle: Señor, por tu culpa estoy aquí. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes oran todos los días? Quizás no oras como 3 veces al día o más de 1 hora, quizás no, pero por lo menos una vez. Pero el día que tú te levantas y no tomas en cuenta a Dios, que no oras, el día que tú no lees la palabra de Dios, ¿sabes? En ese momento le estás dando lugar a la carne. Y la Escritura dice que perdonemos. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 al día.
70 veces 7 al día. Pero cuando alguien nos hace daño, en un momento de debilidad, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo le respondemos a Dios? Le decimos, Señor, yo te doy gloria porque me acaban de insultar. O inmediatamente te corre la sangre hasta la cabeza, te enfureces y quieres reaccionar pagando mal por mal. Porque esos impulsos o esas reacciones, todo eso se dan por esos descuidos de nuestra comunión con Dios, porque ya dejaste de orar, porque ya dejaste de alabarlo, porque te descuidaste, te olvidaste que en la presencia de Dios hay libertad y Dios es quien gobierna tu corazón. Pero como la presencia de Dios en ti no es tan latente, como para que lleguen esos versículos inmediatamente, de esos que pone el Espíritu Santo y te dice, airaos, pero no pequéis, mía es la venganza. No, nosotros lo que queremos es, fíjese, en unas semanas, usted sabe cómo manejan los motociclistas. Bien padre, ¿verdad? Bien, no generalizo. Uno se pasó el alto, yo venía dando la vuelta, se molestó, todavía se pasa el alto, se molestó y le da un golpe a el espejo lateral y me lo quebró. ¡Tas! Y yo con el estrés, con el calor, con la desesperación y con mi pie en el acelerador. Inmediatamente el Señor, no te vengues. Si yo no tuviera la presencia de Dios, ¿sabe? Ya ha pasado, ¿verdad? Nada más les echo poquito el carrito encima y ya salen volando. Así reacciona la carne, hermanos, ¿sí o no? Pero yo me contuve, me tuve que parar y arreglé mi espejo mejor y hasta que me sentí bien, ya me fui. Pero si tú y yo, hermanos, esa presencia de Dios no está latente en nuestra vida, a la mínima reacción que nos hagan, al mínimo problema que venga, Entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Mostramos una incredulidad. Volviendo al pasaje de Juan, la Escritura dice que Jesús ya había resucitado. Jesucristo fue a la cruz, Él murió, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Los discípulos lo vieron, fueron testigos de su resurrección, pero Tomás no. Entonces, al contarle a Tomás lo que había sucedido, que habían visto a su maestro, él lo negó. Él dijo, no, yo hasta que ponga mis dedos en sus manos, hasta que toque su herida, su espalda, entonces voy a creer. Fíjese, Jesús mismo ya les había dado testimonio una y otra vez de lo que iba a suceder. Él les dijo que iba a ser entregado por manos de hombres, iba a ser crucificado y al tercer día iba a resucitar. Pero para esto, para cuando los discípulos vieron a Jesús ya resucitado, no estaba allí Tomás. ¿Qué hizo Tomás en ese momento? La incredulidad lo llevó a apartarse. Pero no solamente él, sino también todos los discípulos. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, vemos que la incredulidad nos va a apartar de las cosas de Dios. La incredulidad nos va a apartar de las cosas de Dios. Dice el capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ninguno de nosotros lleguemos a esa condición de incredulidad que provoque que nos apartemos de Dios. La incredulidad en este pasaje se define cuando
el cristiano siente un hastío, una molestia del corazón, una molestia por esas continuas luchas, continuos problemas, y usted sabe que todo esto es producto del pecado, y esto es algo de lo cual vamos a enfrentarnos todos los días, y todas esas cosas nos van a traer desánimo, nos van a traer debilidad. Todo eso provoca que en el corazón haya una dificultad para creerle a Dios, para creerle a su palabra y confiar en Él. Y vemos que no solamente Tomás manifestó esa incredulidad, sino también todos los discípulos dudaron. Aunque Jesús había pasado esos momentos muy hermosos con sus discípulos, pareciera que ellos todavía no lograban entender cuál era el objetivo, el propósito principal de Jesús. Y cuando Jesús fue sepultado, ¿qué hicieron los discípulos? Se marcharon, se regresaron a sus oficios. Otros se regresaron a sus aldeas, porque en ese momento de debilidad les costó creer que Jesús había resucitado. En la carta de San Marcos, capítulo 16, en el versículo 9, dice la Escritura: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Y esta es la actitud de los discípulos, que estaban tristes y llorando. Noten que cuando vienen esos problemas, esas situaciones de debilidad, así nos sentimos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice allí? No le creyeron, es decir, abiertamente se rehusaron a creer. Verso 12: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino. Estos es los que iban camino de Emaús. Yendo en el campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aún a ellos creyeron. O sea, le apareció a estos 2 y a María. Ya estaba dando testimonio de su resurrección, pero aún así los discípulos no creían. Verso 14: finalmente se apareció a los 11 mismos. Aquí no estaba Tomás. Estando ellos sentados a la mesa, y note esa palabra, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que a los que le habían visto resucitado. Esa palabra reprochar significa regañar duramente, significa recriminar. ¿Qué hizo Jesús? Los recriminó, los reprendió por su incredulidad, por la dureza de su corazón. Entonces vemos, hermanos, que la incredulidad es de uno de los peores pecados, porque al hacerlo estamos rechazando la obra del Espíritu Santo, porque Jesucristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Entonces, al tener incredulidad, se rechazan las promesas de Dios, lo que Dios ya dijo. Y Jesucristo claramente les dijo: voy a morir, me van a sepultar, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Saben, hermanos? Tú y yo decidimos si le creemos a Dios, si confiamos en sus promesas o no. Eso lo decide cada uno en su corazón. Pablo atestiguó delante de un rey, el rey Agripa, ¿recuerda? La palabra de Pablo era tan impactante que dijo este rey: casi me persuades a ser cristiano.
pero se quedó a 1 centímetro de poner su confianza total en Dios. ¿Y ese pecado qué le costó? Una eternidad sin Dios. La incredulidad en todas sus formas es una resistencia a Dios. Es una oposición abierta hacia el Espíritu Santo. Todas esas palabras como Dios no me oye, Dios no puede hacer nada con este problema que tengo, Dios no se preocupa por mí, todas esas palabras, hermanos, ofenden a Dios. Porque la Escritura dice en el capítulo 1 de Juan, capítulo 5, verso 10, 1 de Juan 5, verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿qué dice allí? Le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Se da cuenta cómo usted y yo debemos tener mucho cuidado con la incredulidad? Por eso tú y yo debemos tener una fe, una convicción plena y sólida en Dios. Si tú tienes al Hijo de Dios, tienes la vida. Usted sabe que la gente puede tener conocimiento de Dios, pero si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ahí también en 1 de Juan, en el verso 13, capítulo 5, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces la incredulidad es falta de fe y al corazón le cuesta creer. Le cuesta creer lo que está escrito en la palabra de Dios, y al no creerle a Dios, estamos llamando a Dios mentiroso. En segundo lugar, la incredulidad también es una falta de obediencia, porque la incredulidad va a dar a luz la desobediencia, porque al no creer, pues no va a haber acción. Si no crees en el Señor, no vas a dar ese paso de fe. Y esto lo vemos reflejado en el pueblo de Dios. Tanto hemos hablado del pueblo. Ellos no entraron a la tierra prometida, ¿por qué? Porque no le creyeron a Dios. ¿Recuerdan cuando enviaron a esos espías para que reconocieran la tierra? Y los espías llegaron temblando diciendo: hemos visto gigantes, y nosotros parecíamos como langostas delante de ellos. ¿Y qué hizo el pueblo? Comenzaron a llorar y a gritar y quisieron regresarse nuevamente a Egipto. No le creyeron a la promesa, a la palabra de Dios, que Él les daría esa tierra por heredad. Y esa incredulidad, esa desobediencia los llevaron a morir en ese desierto. Ese gigante, hermanos, el gigante de la incredulidad, estaba muy latente en la vida del cristiano. Y tú y yo podemos caer en un corazón incrédulo. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí ya dejaron de creer en las promesas de Dios? ¿Cuántos ya dejaron de orar por sus familiares creyendo que nunca se van a convertir? ¿Cuántos? Muchos podrían decir: no, es que por más que oro por él, por más que me meto en oración y trato de ser ejemplo, no, hombre, más duro se porta. Se hace más necio, más incrédulo. Pero es muy importante, hermano, que creas lo que Dios dice en su palabra. Los discípulos le están dando testimonio a Tomás: Tomás, hemos visto al Maestro, Él resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? No creo. Por un momento, ese gigante de incredulidad en su vida
lo llevó a desconfiar de las promesas de Dios. ¿Y qué pasó? Se apartó de él. La incredulidad nos va a asediar, hermanos, y más en esos momentos de debilidad. ¿Y qué debemos hacer en esos momentos? ¿Qué Dios enseña en su palabra? Que confiemos, que confíes en el Señor. Cuando una persona no hace conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, es porque no cree. Y él cree que lo que él está haciendo en su vida es mucho mejor que el consejo de Dios. Y yo creo que ninguno de nosotros cuando lee la Biblia dice, no, Dios se equivocó con eso. Dios ahí se equivocó, ¿verdad? Ninguno. Pero cuando no hacemos lo que Dios nos pide, es como si le estuviésemos diciendo lo mismo. Porque actuamos que en nuestra propia prudencia nos sentimos más sabios que Dios. Dios dice en su palabra, hermanos, y establece lo que tú y yo debemos hacer. ¿Qué es lo que hacemos cuando uno de nuestros hijos está enfermo? ¿Qué debemos de hacer? Pues principalmente ir delante de la presencia de Dios. Señor, ten misericordia, sánalo. Señor, tú dices en tu palabra que tú eres fiel, que eres misericordioso. Ponemos nuestras manos, Señor, en su vida. Dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Y después de haber orado, ahora sí o sí, ir al médico. Pero fíjese, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces llevamos a nuestros hijos al médico y el doctor dice, no tiene nada. Pues claro, Dios ya lo sanó en el camino. ¿Qué debemos hacer, hermanos, si debemos una grande deuda? Porque eso también nos asedia. Debemos pedir, doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Dame sabiduría para administrarme mejor. Ayúdame a pagar esta deuda. Y muchos dicen, no, yo declaro que mi deuda va a quedar cancelada. Y no oran, ¿verdad? Señor, dame sabiduría para pagarla, ayúdame. Por eso van con los prestamistas, terminan pagando muchos intereses. Y el Señor, ¿qué dice en su palabra? Confía en mí, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Sean conocidas delante de mí todas vuestras peticiones. Pero hacemos de todo menos pedirle al Señor. Ponemos por encima nuestros propios argumentos que los argumentos de Dios. Otra forma en la que podemos vencer la incredulidad es precisamente poniendo por encima los argumentos de Dios. Creer fielmente lo que está escrito allí en su palabra. ¿Cómo fue la manera en la que Jesús venció la tentación? ¿Cómo lo hizo? Él dijo, escrito está. Usó la palabra de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que al leer la palabra de Dios, tú la creas. Tú la creas. Y la tomes para sí, para tu vida, para hacerle frente a cualquier problema. Dios le dio su palabra a Adán y a Eva al principio. ¿Qué les dijo? De todo fruto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué les dijo? No coman. Esa fue la palabra de Dios. ¿Pero qué hicieron ellos? Algo diferente. Pusieron por encima otro argumento. Y de esta manera el hombre desobedece a Dios, porque no creen lo que Dios dice, sino más bien en lo que ellos dicen. Así nosotros, hermanos, cuando pecamos, lo hacemos porque decimos que lo que hacemos es mejor
que lo que Dios dice en su palabra. Dios dice, no mentirás, ¿y qué hacemos? Dios dice, no fornicarás, no robarás, ¿y qué hacemos? Entonces, un descuido, hermanos, a la lectura, a la palabra de Dios, un descuido a la oración, esos descuidos fortalecen ese gigante de la incredulidad. Y si se fija, practicamos la incredulidad muchas veces. Porque la palabra de Dios no está en primer lugar en nuestras vidas. El gigante de la incredulidad se fortalece cuando el hombre se llena de argumentos para cometer todo tipo de pecados. ¿Y cuándo es que cometemos pecado? Cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, algo que va en contra de la palabra de Dios. Inclusive podemos llenarnos de la palabra de Dios y decir, no, yo sí le creo a Dios, yo creo en su palabra fielmente. Pero en Santiago 2, verso 19 y 20 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y te ganan, porque ellos tiemblan. Y muchos no tiemblan, que están haciendo ofrenda delante de Dios por su pecado. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, qué dice allí? Es muerta. Entonces no es suficiente con decir yo creo. No es una declaración positiva y ya. Es necesario vivirlo. Vivir, hacer lo que la palabra de Dios nos dicta que hagamos. Por cuanto yo creo, yo lo voy a hacer. Y si Dios dice en su palabra nuevamente, perdona, pues yo voy y perdono. ¿Se imagina, hermanos, si todas las familias creyeran y practicaran nada más este mandamiento del perdón? Híjole, yo creo que tendríamos las mejores familias, unidas, fortalecidas. Pero un solo pecado, hermanos, divide familias enteras. Dios dice en su palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si obedeciéramos este mandamiento, ¿saben? Seríamos los mejores amigos, las mejores parejas, los mejores matrimonios, los mejores hermanos. Pero ¿qué sucede? Ahí levanten la mano todos los peleoneros para orar por sus... No, yo creo que yo también. Pero se fija cómo obedecer un solo mandamiento, hermanos, hace una grande diferencia. El punto aquí es que seguimos utilizando nuestros propios argumentos que van en contra de Dios. Contendemos contra Dios y su palabra. Por eso hay mucho pecado hoy día. Por eso hay mucha maldad. Si no hacemos lo que está escrito, de nada nos beneficia escuchar la palabra de Dios. En nada. Si tú lees la Biblia y aún la memorizas, pero si no la aplicas a tu vida, de nada te sirve. Por eso dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra. Y al hacerlo, esto es obedecer a Dios. ¿Y por qué debemos obedecer a Dios? Para vencer ese gigante de la incredulidad. Para que seamos creyentes y no incrédulos. ¿Cuántos sabían que Dios pone en nosotros el querer como el hacer? Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Lo único que Dios pide de nosotros es que confiemos, que le creamos.
Necesitamos confiar en Él para hacer su voluntad. Recuerden que hemos sido comprados a precio de sangre. Y si somos comprados, somos esclavos, pero esclavos por amor. Y Dios espera que confiemos en su palabra y que la pongamos en práctica. Y cuando no hacemos lo que Dios dice en su palabra, es porque pensamos que Dios no nos puede ayudar. Entonces viene la desobediencia, se agiganta la incredulidad, se aprovecha de la ignorancia que nosotros hemos permitido y eso nos lleva al pecado. Porque no se escudriña la palabra, porque no se estudia, porque no se entiende, porque no le pides a Dios que te revele su palabra, porque no te expones a la palabra de Dios en fe para actuar conforme a ella. Tristemente, en tu pensamiento y en tu corazón persiste ese pensamiento que crees que todo lo que estás haciendo está bien. Pero la Escritura nos dice, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Todos esos argumentos vienen de lo que aprendimos antes, de lo que el mundo nos enseña a través de las redes, a través de la televisión. Yo no sé a cuántos cuando van al cine y ven una película se han puesto a pensar que cada parte de la película tiene un mensaje. Y que todos esos mensajes al final tienen un propósito. Y yo no sé cuántos se han dado cuenta que muchos de esos propósitos están mal intencionados. Pero cada quien escoge lo que ve, amén. No estoy prohibiendo. Pero cada uno escoge y decide lo que va a ver o no. Pero debes de escoger conforme a la luz de la palabra. El utilizar nuestros propios argumentos para justificar nuestras malas acciones, eso trae grandes consecuencias, hermanos. Jesucristo dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos aquí en el tiempo de alabanza, pues sí, alabamos a Dios, levantamos nuestras manos, pero cuántos lo hicimos en espíritu y en verdad? ¿Cuántos lo hicieron con entendimiento? Porque nosotros podemos leer la palabra de Dios, así como lo vimos el jueves, ¿verdad? Aunque hay cosas que quizás todavía no logramos entender, el Espíritu Santo nos va dando revelación, abre nuestro entendimiento y Él nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero al final, hermanos, es muy importante entender esto. Cuando la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, aquí Jesús nos está invitando a reflexionar en nuestro corazón. Realmente, ¿cómo está tu corazón, tu relación con Dios? ¿Hay incredulidad o hay fe? ¿Dudas del poder del Señor o hay una confianza plena en Él? Porque hablando de una relación, no solamente nos referimos cuando oramos. Porque yo podría preguntarles, ¿cuántos de aquí oran a Dios? Muchos podrían decir, no, yo oro 1 hora al día. Y si alguno puede decir, no, yo nada más le dedico a Dios 1 hora al día de oración, ¿sabes?
estás reprobado. Porque ustedes creen que nada más Dios está con nosotros 1 hora al día. Él está y mora en nuestro corazón todo el tiempo. Y una vida de oración es tomarlo en cuenta en todo lo que hagas. En todo lo que tú hagas. Debemos considerar al Señor en todo lo que hagamos. Ya sea que vayas al trabajo, a la escuela, donde sea que estés. Jesús está contigo. Y si Él está contigo, ¿qué debes de hacer? Tómalo en cuenta. Pregúntale. El Espíritu Santo siempre está presente. Y ¿sabe? Él nos está ayudando. ¿Cuántos lo creen? No tiene manos atadas. Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros. La oración debe de ser continua en nuestros pensamientos, en nuestro vocabulario, en nuestro corazón está la presencia de Dios. Entonces debemos mantener viva esa relación. Y si tienes oposición alguna, si se levanta contra ti un argumento o un pensamiento, ¿qué debes de hacer? Acude a Dios. Fortalécete en el Señor. Si te has apartado de Dios por un pecado, aún así dice la Escritura que Dios es fiel. Él es fiel y justo para perdonar. Si confesado vienes delante de su presencia. Pero jamás el Señor se va a apartar de ti. Él siempre está con brazos abiertos. Él dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es muy importante, hermanos, cuidar el corazón. No permitir que esa incredulidad nos separe de su presencia. No debes permitir que la duda o la falta de fe te aleje de Dios. ¿Qué debemos hacer en esos momentos de incredulidad? En Marcos 9:23 Jesús dijo, Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta persona vino delante de Dios pidiéndole un milagro. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Y qué respondió? Creo. Pero él añadió, ayuda mi incredulidad. ¿Saben por qué él respondió creo? Porque él tomó en ese momento la decisión de creer. Hermanos, tú y yo debemos tomar esa decisión. Si creemos o no creemos. Tenemos que tomar la decisión de creerle a su palabra, de creerle a lo que está escrito allí. Tú debes creerlo. Ese hombre dijo, creo, pero también añadió, ayuda mi incredulidad. Y esto es algo, hermanos, en lo cual debemos orar todos los días. Yo no sé cuántos lo hacen, hermanos. Pero yo todos los días le pido al Señor, ayúdame a tener más fe. Ayúdame a verte detrás de todo lo que sucede. Si estoy enfermo, le pido ayuda al Señor. Si hay escasez en tu familia, en tu vida, pídele ayuda al Señor. Si hay incertidumbre, ¿qué debes de hacer? Pídele ayuda al Señor. Si lees la palabra de Dios y hay algo que no entiendes, pídele ayuda al Espíritu Santo, que te revele, que hable a tu vida, que en esos momentos de la tentación el Señor redarguya tu espíritu y te fortalezca. Entonces, ¿cómo es la manera en la que vamos a vencer ese gigante? ¿Cómo es la manera? Sencillamente creyendo, pero con todo nuestro corazón.
En Juan capítulo 20, verso 29, volviendo a la historia de Tomás, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos aquí fueron testigos de la muerte de Jesucristo en la cruz? ¿Cuántos de aquí vieron que le sepultaron? ¿Cuántos de aquí vieron la tumba vacía? ¿Cuántos de aquí le vieron ascender a los cielos? ¿Cuántos? Ninguno. Sin embargo, creemos que Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Creemos que desde los cielos aboga por ti y por mí. Creemos que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creemos que un día va a volver. Esa es nuestra fe, hermanos. Nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe muerta. Nuestra fe está puesta en una esperanza en un Dios vivo, en un Dios vivo que está en nuestro corazón. Un Dios vivo que cambió nuestra tristeza en baile. Un Dios que está con nosotros, hermanos. Él resucitó, y porque Él resucitó, tú y yo estamos vivos. Porque Él venció a la muerte, arrebató las llaves a quien las tenía, a Satanás, y ahora, si tú y yo creemos en Él, vamos a resucitar. Él nos va a resucitar en el día postrero. Si se presenta ese gigante de la incredulidad, si por un momento te debilita, cuando tú lees la palabra de Dios y la llevas en práctica, tu fe se fortalece. Si Dios dijo, así se hará, hermanos. No le des vuelta en tus pensamientos. Algunos Dios ya les ha dado una palabra rema, una palabra específica. A mí el Señor ya me dio una. Y el Señor, si te ha dado una, ¿qué debes de hacer? Creerla. Créela con todo tu corazón. No le des lugar a la duda, no le des lugar a la incredulidad. Vence todo eso que te asedia, vénselo. Jesucristo dijo, al que cree, todo le es posible. Póngase de pie, hermanos. Le vamos a decir al Señor, yo creo. Pero también ayuda mi incredulidad. Inclina tu rostro y dile, Señor, yo creo. Yo creo a tu palabra. Creo a tus promesas. Creo que tú eres Dios. Creo en tu camino. Creo que tú eres la verdad. Eres la única vida. El único que me puede guiar al Padre. Yo creo en ti, Señor. Yo creo lo que tú estás hablando a cada corazón. Yo creo, Señor, que tienes preparado para nosotros una morada en los cielos. Yo creo, Señor, que un día gozaré de tu presencia, más de lo que la puedo gozar hoy, porque te veré cara a cara y contemplaré tu rostro.
Yo lo creo, Señor. Pero te ruego que ayudes mi incredulidad. Ayúdame, Señor, en esos momentos de incertidumbre, momentos de escasez. Ayúdame, Señor. Fortalece mi fe, pídele a Él, fortalece mi fe. Yo no quiero, Señor, negarte. Yo no quiero, Señor, apartarme de tu mano. Yo no quiero, Señor, ser como Tomás. Él necesitaba ver para creer, pero aunque yo no veo, Señor, pero sí siento en mi corazón tu presencia y veo tu mano poderosa en todo, Señor, lo que hago. Porque si lo hago, Señor, para tu gloria, tú estás conmigo. Pero si eso que hago, Señor, es contrario a tu palabra, entonces pon tu mano, Señor, y corrige mi vida. Porque también esto, Señor, es creer en ti. Fortalece mi espíritu, Señor. Fortalece mi fe. Quita toda incredulidad, Señor. Quita todo eso, mi Dios, que está impidiendo, Señor, que nos entreguemos completamente a ti y a tu presencia. Quita todo eso, Señor, todos esos obstáculos, esos gigantes que se presentan delante de nuestras vidas, Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. Ayúdanos. Por un momento vamos a orar por todos los que están enfermos, por todas esas peticiones que se añadieron. Vamos a orar con fe nuevamente. Señor, en nombre de Jesús, ponemos, Señor, a nuestros hermanos que están debilitados, Señor, que están enfermos. Señor, ponemos nuevamente en la vida de Carmelita, Señor. Pon tu mano, Señor, sobre su vida, dale fortaleza, trae alivio a su cuerpo y a su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, que ella pueda gozar y sentir tu paz, que puede fortalecerla aún en medio de cualquier dolor. Fortalécela, ayúdala, la ponemos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Señor, también te pedimos una vez más por la vida de Jesús, por este pequeñito, Señor, pon tu mano sanadora sobre su vida, fortalécelo, envía, Señor, tu sanidad, porque tú eres, Señor, nuestro sanador. Tú eres el que envías la palabra y rompes toda atadura. Envía tu palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús. Señor, también te ruego por la vida de mi tía que está internada. También, mi Dios, fortalece su vida. Sánala, Señor. Te ruego que ella pueda recuperarse pronto y salir del hospital, Señor. Envía, Señor, tu palabra. Sánala en el nombre de Jesús. Señor, si alguno viene con algún dolor, también sánalos. Te seguimos pidiendo también por el esposo de nuestra hermana Yolanda. También sánalo, Señor. Si tienes a bien, envía, Señor, tu sanidad. Fortalece su vida. Señor, que se haga tu voluntad en su corazón. Quita toda venda de incredulidad. Oh Señor, tú eres el poderoso gigante. Delante de ti, Señor, toda enfermedad es como nada. Fortalece, Señor, su vida. Fortalece, Señor, cada uno de los que estamos aquí también. Si hay alguna necesidad, mi Dios,
salud, problema, escasez, incertidumbre. Envía tu palabra, mi Señor, envíala. Trae sanidad y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Dile a Él, gracias, Señor. Te damos gracias porque nos escuchas, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque en su tiempo veremos, Señor, esas respuestas. Veremos el cumplimiento, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por este grande y hermoso privilegio que tú nos diste de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor Jesús. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te glorificamos, Señor. Tuya es la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.